Amigos, buenas tardes. Les habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad, estudiando el cristianismo. Entonces, dentro del cristianismo han salido sectas. Hemos hablado que en el tiempo de Cristo también hubieron sectas, que estaba la secta de los saduceos, los fariseos, los herodianos, los celotes, sectas que creían o actuaban de diferentes formas. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos, escribas, eran los herodianos, eran representantes de los ricos de la nación. Así que habían sectas. San Pablo dice en el libro de los Hechos: soy de la secta de los saduceos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Entonces, habla de sectas. Se han levantado también más sectas, como las tienen los musulmanes, que son los chiitas, los ayatolas, los hamas, los otros los que están actualmente gobernando, que son los... ¿cómo es que llaman los ISIS? Los ISIS. Hay otros que entre ellos, unos más fanáticos que otros, están entonces gobernando. Hay sectas. Y también hay personas, por ejemplo, unos personajes que pertenecen a grupos diferentes. En otras palabras, en el mismo comunismo hay divisiones, que están los seguidores de Mao Tse-tung, o están otros, los de Carlos Marx, y hay diferentes organizaciones. Aquí en Colombia existen los de lo que llaman los personajes, el Partido Verde. Están otros camuflados también en el Congreso, que aparentemente no se han identificado, pero son de los mismos esos personajes. Entonces hay también apartes, y hacen alianzas a ver cómo pueden poner o llegar al poder. Esto es en el terreno político también. Están los liberales, están los conservadores, están los uribistas, están una cantidad de otros, están los de cambio radical. Se han separado por partes, pero todos quieren llegar al poder, y unos tienen diferencias entre una cosa y otra. Lo que sí están unidos es para ver cómo roban al país. Bueno, hay sectas. Entonces, en el cristianismo hay sectas también, personas que se han salido de la verdad. Cuando algunas personas en Facebook me dicen: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Yo digo: tiene razón, ese texto es correcto. ¿Por qué? ¿Quiénes se han salido de la verdad? Y entonces, unos son los adventistas, otros son los solo Jesús, otros son los creciendo en gracia, otros hay los que dicen pare de sufrir, o la Iglesia Internacional, y otro grupo, una cantidad de grupos también. Pero hay que diferenciar la sana doctrina predicada por los apóstoles, por los profetas y por el mismo Señor Jesucristo. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los solo Jesús comenzaron en el año 1900 y unos días o unos meses antes. ¿De qué se trataba? La Iglesia Católica dejó de predicar sobre los milagros, por ejemplo. Los milagros lo hacen los muertos en la Iglesia Católica. Un sacerdote hace poco resultó diciendo: me acosté en la cama de la hermana fulana de tal y me sané.
y ella lleva un poco de días de muerta, o meses, o años. Que los muertos hacen milagros. La Biblia no explica eso en el Evangelio de San Lucas. Bueno, hablando de los milagros, dejaron de predicar los milagros, dejaron de predicar el bautismo del Espíritu Santo, dejaron de predicar la sanidad, la santidad, en la cual sin santidad nadie verá al Señor. Dejaron de hacer una cantidad de cosas. Al señor Martín Lutero, cuando el señor Gutenberg descubre la imprenta, lo primero que imprimen es la Santa Biblia en alemán. Y entonces el vulgo o el pueblo comienza a descubrir la Biblia. Y Martín Lutero dijo estas palabras: si por medio de las escrituras me pueden probar que estoy equivocado, me retracto de las enseñanzas. Martín Lutero salió untado de bautismo de bebés, del cirio pascual, de el clériman, de una cantidad de cosas. Salió untado, todavía tenía un poco de pegostres allí, pero no predicaron el evangelio completo. Cuando dos jóvenes comenzaron a descubrir en la Biblia que Dios derramaba de su Espíritu Santo y le fueron a comunicar al pastor que estaban equivocados, entonces los pastores dijeron: aquí no nos traigan herejías. Y le dijo: no, pero si es que está en la Biblia. Mirando el derramamiento del Espíritu Santo en el año 1900, la sanidad, y comenzaron a predicar en las calles. Y Dios comenzó a obrar y a sanar enfermos. Y entonces alguien dijo: este movimiento no es obra de ningún hombre, esto es obra de Dios. Por tanto, las reuniones o asambleas, que la palabra de Dios o en el griego quiere decir eclesia, es asamblea o congregación. Esas reuniones que las tenía Cristo en la calle, a la orilla del mar, por el camino, y en las casas de Zaqueo, en las casas de María, Marta, en las casas de las personas, llegaba Cristo a visitar. La fe comenzó a extenderse, a predicarse. De ahí entonces que los apóstoles comenzaron a predicar, porque recibieron el poder del Espíritu Santo. Comenzaron a anunciar las maravillas de Dios. Y aún San Pablo se metía a las sinagogas para expresar lo que Dios había hecho con él, para dar testimonio de la verdad. Lógicamente, esas verdades dejaron de ser predicadas porque la gente se encargó de mirar una jerarquía, organizarse, porque hicieron alianzas con los gobiernos, con los reyes de la tierra. Así que se expandió el evangelio por Europa y por tantas cosas. Y entonces ahí vinieron a caer Juana la papisa y los Borgia, que era una familia corrompida que llegó al papado por medio del simonismo. ¿Entiende la frase simonismo? Por dinero querían comprar el poder de Dios, como lo aplicó Simón, el mago. Esto para expresar que habían varios Simones, varios Judas, varios Jacobos, y entonces algunos eran hijos de Clofe, de María Clofe, otros eran de otros personajes, pero otros eran hijos de María. Bueno, podemos explicar esto. Lo que pasa es que no me dieron sino unos minuticos para predicar sobre los solo Jesús. Los solo Jesús comenzaron a decir que hay un solo Dios, un solo bautismo, y que tienen que aplicar el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y las personas creen que el bautismo perdona pecados, y yo le pregunto a esas personas: ¿acaso el bautismo, qué pecados le borraron a Cristo Jesús? Ningún pecado. Así que el bautismo no perdona pecados.
Y tampoco entonces el bautismo salva, porque el malhechor que murió juntamente con Cristo no fue bautizado, pero Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el bautismo no salva, el que salva es Cristo, porque la Biblia dice que el malhechor, dirigiéndose a Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigos, hasta aquí la primera parte de los solo Jesús. Así que vamos a profundizar un poquito más en otra oportunidad. Vamos entonces a decirle, inscríbete al programa Un Encuentro con la Verdad. Dios te bendiga.